Entonces, con esto oficialmente iniciamos la clase en el día de hoy, clase 8, sesión de trabajo como tal las 7. Recordemos que la primera fue una prueba diagnóstica. Y antes de comenzar, pues quiero invitarlos a lo siguiente. Ya en estos momentos yo ya empecé a hacer las calificaciones de sus trabajos. La verdad, ya terminé con el grupo de la mañana, somos 3 grupos, ya con el grupo de la mañana ya está todo calificado, voy con los de la tarde y espero pues también sacar ya las notas de acá con ustedes y ponernos al día. Y bueno, lo fundamental de esto es lo siguiente, es la primera invitación a que por favor realicen las actividades, a que por favor accedan al Classroom, porque hay circunstancias en las cuales algunos asisten a la clase pero no presentan las actividades, o viceversa, presentan las actividades pero no asisten a la clase. Y resulta que hay dos compromisos que son obligatorios para la certificación, que deben ser tanto el cumplimiento de las clases como el cumplimiento de las actividades. Entonces no basta solamente con subir las actividades y no asistir a clase, porque pues de cualquier manera pues se deben cumplir con las dos. En segunda instancia, eh, bueno, eso por ese apartado en primera instancia. En segunda instancia, aproximadamente en este grupo tengo registro de que son 70 personas. Viendo, por ejemplo, ahorita la hora, siendo 6:04 de la tarde, solamente hay conectadas 20 personas de las 70. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo que pasar un reporte a la coordinación, que es el profe Rodrigo, que estuvo con nosotros la primera clase. Y él a su vez tiene que pasarle ese reporte que yo le paso a él, a la caja de compensación y a la empresa. Entonces, cuando se validen precisamente asistencia, el tema de actividades y pues no se encuentre avance en muchos de ustedes o poco avance, pues ya serán temas de manejo de la caja y manejos de la empresa, cómo procederán precisamente con el manejo pues de ese tipo de personas que no han presentado o que no han asistido. Yo sé que ustedes, pues, algunos puede que se conozcan porque pertenecen a la misma empresa y pues la intención es que por favor ayuden a divulgar esta información porque pues ustedes que están acá la reciben, pero los que no están pues es muy difícil de recibirla. Con los correos electrónicos mi intención es que en el plazo de aquí a mañana yo pueda generar un chat de Gmail, compartirles de nuevo esta información para que todos lo tengan ahí y para que si en caso de que llegue a existir alguna inquietud, además del ya acostumbrado Classroom, que me hacen comentarios privados a los cuales pues trato de responder en la menor brevedad posible, pues los voy respondiendo. Entonces eso pues de manera inicial. Ahora con respecto al tema de la clase, quiero preguntarles cómo les fue con el taller del fin de semana, con el taller 6. Hola, profe. Yo personalmente lo hice. Siento que todo iba bien hasta que empezamos con fórmula que meter promedio y el máximo y el mínimo. El examen. Entonces hice toda la tabla, exacto, hice toda la tabla, pero ya en ese punto me quedé corta. Entonces sí me gustaría, si tenemos tiempo al final, poderlo revisar para poderlo subir. Listo. Creo yo que todos tuvieron problema en la parte de examen, ¿cierto? ¿O alguien pudo hacerlo completamente? Eh, ¿Al todos pudieron hacerlo completamente o solamente Daniela tuvo problemas? Y alguien levantó la mano. Hola, no, yo personalmente no lo pude hacer, realmente no pude hacer nada. Hice solamente Sí, una la verdad yo parte también. y luego me Listo, confundí full y no pude hacer más. listo, vale. Entonces, bueno, yo sé que los primeros fueron como sencillos. Charon lo pudo hacer todo. Ah, ok, listo, Charon. Bueno, para las personas que pues lo pudieron realizar, pues bien, vamos a dedicar por ahí un espacio de unos 20 minutos de esta clase para dar algunas claridades sobre ese taller.
porque pues los dos últimos talleres prácticamente que los he tratado de ya de sacar como pues no de la fórmula, pero un poquito como de lo que, como les decía, de lo que hemos venido haciendo, y es precisamente para empezar a interpretar qué es lo que queremos hacer en algún problema en el cual no nos digan tan detallado algunas circunstancias. Entonces voy a compartir brevemente, no voy a compartir la solución acá, sino que voy a compartir brevemente algunas consideraciones para que lo tengan en cuenta y replanteen los ejercicios del taller 6, así como, así como los que lo hayan enviado y consideren que estén bien. Me disculpa. Qué pena con ustedes. Para los que de pronto lo hayan entregado y consideren que de pronto con la explicación necesiten hacer alguna corrección, pues ánimo, lo pueden hacer. Y de nuevo la invitación es que los que no han entregado trabajos, por favor, completarlos. Por favor, completarlos para que pues no tengamos ahí una mala nota. Entonces, por acá tengo taller 6. Ya les comparto. Bueno, primera pregunta. Resulta que en el ejercicio nos pedían sacar una nota de participación, una nota escrita, una nota de exposición, un examen, una definitiva. Perdón que estoy acá, se me abrió. Listo. Una definitiva. Ta, 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 y una observación. Entonces, entiendo que el problema no es ni con participación, ni con nota escrita, ni con nota de exposición, sino con examen, ¿cierto? Que es la que incluye los promedios. Sí, correcto. ¿O alguien tuvo algún problema con los anteriores puntos, con la de participación, con la de escrita, con la de exposición? No, bueno, entonces asumo que es el examen el problema. Entonces, yo con la escrita, me dice Juan Alberto. Ok, yo con la escrita, ¿qué pasa con la escrita? A ver, listo. Bueno, miremos aquí algunas cosas. Nos dicen, eh, perdón, creo que estaba abriendo el archivo que no era. Nos dicen nota escrita. Nos dicen, si la nota del trabajo es igual a la nota oral, coloque nota del trabajo. Entonces tienes un primer sí. Si la nota del trabajo igual a nota oral, entonces el valor verdadero es colocar nota del trabajo. Si no ocurre eso, va un valor falso que sería otro sí. Si la nota del trabajo es mayor a la nota oral, coloque la nota en el valor verdadero, la nota del trabajo más 1. Es decir, colocan la celda, símbolo de más, 1. Colocan el 1. Si eso no se llega a cumplir, ninguna de las dos, ahí mismo punto y coma, colocan la nota del trabajo, que es la celda, menos, símbolo menos, 1. Y así debería pues realizarse. ¿Qué tal? Bueno, como les digo, no puedo darles acá el resultado, pero sí puedo darles la orientación de que son dos sí anidados, en el cual el último sí va a incluir ese valor falso, que es la última condición que dice que en caso de que las notas, perdón, que de lo contrario coloque la nota del trabajo menos 1. ¿Qué tal así, Juan Alberto? ¿Un poco mejor? Profe, realmente lo estoy tratando de hacer de esa manera, pero cuando coloco eh, que la celda D4 es igual a D4 me sale un error.
Disculpen. Disculpen. Bueno, me dice que cuando trata de colocar, ¿qué, perdón? Cuando trata de colocar una celda es igual a ¿cuál, perdón? La celda de 4 igual a E4, La que celda de sería la 4. nota de oral y la de trabajo, que son, sí deben ser iguales. Si usted le coloca E4 igual a D4, ¿o Es cómo está? correcto, así lo coloco, me sale un error al final. Ok. Si la nota del trabajo es igual a E4, entonces coloque... ¿Tiene forma de compartir pantalla un momento? Sí, señor. Listo, entonces por favor comparta pantalla. ¿Sí puede ver? No, en el momento no se puede. ¿Pudiste compartir, Juan? Ah, ya, ahora sí. Sí. Aquí. Ya, Eso es lo que me sale. listo. ¿Quién le ayuda con el error? ¿Qué notan ahí? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Quién le puede ayudar con el error? El paréntesis, ¿no? El El paréntesis. paréntesis después de E4. Claro, porque Sí, No, después de E4. E4, elefante 4, porque Ese. estaría cerrando la función sí. Ujú. Ya sí. Ojo, no puede cerrarla ahí No, porque ese. tiene que cerrar hasta lo último. Ahí pasa Y también ahí el E4 otra vez. Tiene otro paréntesis que no va. después del E4, correcto. Ok. Listo, D4. Ahí faltaría D4 igual a E4, perdón, es igual. Si la nota del trabajo es mayor a la nota del coloque, la nota de trabajo más 1. Le falta el más 1. Donde dice D4 menos 1, ahí le falta el más 1. Y ya ahí sí puede cerrar. Entonces hay que tener cuidado con los paréntesis. Normalmente los errores son por paréntesis o punto y coma y cosas así. Entonces, listo. Volvamos un momento, entonces voy a reanudar ya con la solución acá. Entonces vamos a irnos a la nota de examen. Qué raro. Bueno, entonces, listo. Resulta que la nota de examen tiene algunas cositas que mirar. Primero miremos lo que dice. Si la nota de la exposición, es decir, de quién depende en primera instancia la nota del examen. Exposición. Hola Brian, buenas noches. de la celda G4 o la columna G. De la nota efectivamente de exposición. Y resulta que esa nota de exposición me dice que si es mayor a alguna de las notas anteriores. Pregunto, de lo que hemos visto, ¿qué creen que aplica ahí? Yo utilicé un CO. Un sí o. ¿Quién utilizó otra opción? ¿O quién está de acuerdo con Cristian en decir sí o?
No, yo coloqué máximos y mínimos ahí. Máximos y mínimos. Bueno, esperemos un momento. Dicen que No, Cristian... mentiras, en el examen. Lo siento. Listo. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo con Cristian de decir sí o. Nicolás, Sandra, Lida. ¿Nadie más? Bueno, ahora levanten la mano los que digan sí y. Bueno, aquí hay varios. Entonces resulta que con sí y hay que cumplir todas las condiciones. Y con sí o, ¿cuántas hay que cumplir? Una. O, en otras palabras, alguna de esas condiciones, ¿no? Entonces miren que es un sí o en un principio. ¿Qué problema tiene el ejercicio inicialmente? O no es un problema, es una opción válida, pero pues podemos optimizar lo que vamos a colocar. Nos dice, Sandra, cuéntame. Profe, es que pues a mí sí me salió, pero me salió solo con el primer alumno. Con Y los demás no me salió, nunca entendí por qué. Porque prácticamente fue la combinación de varias fórmulas. Porque ahí tocó insertar promedio, máximo, mínimo y el de rango. Pero en el de rango nunca me dio con rango normal, entonces no sé. De hecho tengo el ejercicio en mi pantalla. Listo, miremos una cosa. Voy a hacer lo siguiente, voy a copiar acá unos datos. O sea, los voy a copiar. O sea, no son las respuestas de participación, ni la de escrita, ni la de exposición. Bueno, para que lo tengamos claro. Llega y nos dice, bueno, la nota del examen depende de qué. De que si la exposición es mayor a alguna de estas notas. Si esto es 5, es mayor a alguno de estos. Pregunto, ¿este 5 es mayor a alguno de estos? Primera pregunta. No. Sí. No, es igual. Sí, es mayor. Perdona, la nota del trabajo, sí, correcto. Ok, dijeron, algunos dijeron no, otros dijeron sí. Y efectivamente sí es mayor a alguno de esos. ¿A cuál? Ahí lo dijeron, a la nota del trabajo. ¿Listo? Entonces, miren que por eso es O. Porque si fuera I, tendría que ser mayor a la escrita, a la oral, a la del trabajo y la participación. Pero como yo dije que era alguna, puede ser mayor a la escrita o, y así iría la concatenación, o exposición mayor a la escrita, o exposición mayor a la oral, o exposición mayor al trabajo, o exposición mayor a la participación. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos por qué eso. Luego nos dicen lo siguiente. Resulta que yo puedo colocar esos 4 o puedo utilizar algún atajo. ¿Alguien de pronto lo vio de otra manera? Alguien dijo que usó un máximo y que unos mínimos. Me gustaría escuchar a esa persona. Sí, yo lo utilicé directamente. ¿Cómo O hiciste, sea, yo no utilicé Paula? O. ¿Cómo lo hiciste, Paula? Sino lo que... No puedo proyectar pantalla, ¿cierto? No, la idea no es que proyectes. O sea, la idea es que generalicemos porque no quiero compartir la solución, sino que replanteemos y veamos a ver si la podemos volver a hacer. Entonces yo creo que coloqué, si la nota de la exposición, o sea, un sí, la nota de la exposición es mayor, y ahí coloqué máximo, y entre paréntesis las 3 primeras notas del rango, cerré, abrí otro sí, y coloqué, si la exposición, o sea, la casilla de la exposición es igual ¿a qué es lo que sigue? Al promedio, Al o sea, promedio. coloqué la función de promedio de las 3 primeras notas y debería colocar la mínima, entonces ahí coloqué coma, el verdadero coloqué el mínimo, o sea, la función de mínimo de las 3, o sea, coloqué las 3 Sí. Y de lo contrario coloqué el promedio, o sea, coloqué la función promedio y ahí cerró y me dio. Listo. O sea, no sé si está bien. Tienes el 90% de lo que hiciste bien. Resulta que, Sandra, te doy la palabra, cuéntame. Y voy a hacer una aclaración antes de que hable Sandra, perdón. Hay un error de confusión que lo admito que es culpa mía y es que yo les coloqué
en una decía 3 notas y yo lo que quería hacer referencia era 3 primeras notas. O sea, omití esa palabra primeras y eso de pronto les puede generar confusión. Entonces, Sandra, Sí. cuéntame. Sí, la diferencia entre mi compañera fue el rango, primer rango, y digamos yo usé. Igual sí, abro paréntesis o abro paréntesis, si la casilla G4 es mayor. Y ahí seleccioné inicialmente las 3 primeras notas, o sea, Hizo un elegí yo rango. trabajo oral escrito, es un rango, sí. Y seguí la fórmula, ¿no? Y te sale Punto y error. coma, después salió error. Entonces, para arreglarlo, le puse la palabra rango antes de ese rango de los 3 casillas. Y me eligió un rango punto percentil, que no sé a qué se refiere, y me salió. Es Me una... salió y me dio la nota 5. O sea, en ese primer ejemplo son 3 5, pues me iba a dar 5. Me salió con el primer alumno. De ahí para allá ningún alumno salió. Lo que, Entonces, no sé. lo que pasa es que ese rango punto percentil, si mal no recuerdo, eso es una función estadística. Que un percentil es, bueno, es dividido en los datos en 100 pedazos. Que el cuartil Ok, era en ahí 4 me pedazos. preguntas por qué Bueno. no tomó usando el rango normalito, ¿no? Tocaba usar Porque paréntesis o algo así. Porque el sí, cuando pones una condición, no puedes poner un rango. El rango tú lo colocas dentro de una función. Ejemplo, dentro de la función máximo. Ahí sí te va a sacar el máximo de un rango. Pero si tú quieres decir que la exposición es, si la nota de la exposición es mayor a la escrita o la exposición es mayor a la oral, tienes que hacer 1, 2, 3, 4 o. Y no se puede colocar, yo busco ahí por YouTube, no se puede Y colocar es válido. si el valor ya decía primero punto y coma, segunda casilla, y después de ahí comas, coma, la siguiente casilla, coma, la siguiente casilla. No me funcionó, pero algo así entendí, ¿sí? Así es. Ok, yo me voy más por el lado de Paola. Lo que pasa es que si le pones comas y comas, tiene que haber siempre un valor, una prueba lógica. ¿Qué es una prueba lógica? Tal cosa, mayor, menor, igual, diferente, mayor, igual, menor, igual, contra algo. Entonces, Pero es que con esa fórmula que usó Paola, estás diciendo que si exposición ya voy es con... que Ya, es al máximo, ¿no? sí, ahí está el error. Ahí está ¿Cuál sería el error ahí, Sandra? Si tú lo estás viendo ya. pues el error es que ya lo está comparando con el máximo y la condición nos dice que, ¿cómo es que dice? Algunas de las notas anteriores deberán colocarlas entonces. Pero me Dice, perdí. si la Es nota que de la no sé. Si exposición la es nota mayor que alguna de las notas es mayor a anteriores. alguna, exacto, es mayor a alguna. Entonces no es a la máxima, sino a alguna de las 3. Listo. Ahí hubiera un error. Hay una alternativa. La de Paola me gusta y yo la haría así. Pero quiero que miren lo siguiente. Resulta que esa es la nota de la exposición. Vamos a decir que esa es la nota. Y yo le voy a preguntar que si esta nota de la exposición es mayor a la escrita. Entonces, ¿qué me va a decir? Si yo le pongo el primer O. ¿5 es mayor que 5? Falso. Y si le pongo No, en la oral, ¿qué vendría haciendo? Eso es más... Falso otra vez. Y si me paro en el trabajo, ¿verdad? Verdadero. y bueno, y si me paro por ahí, él va y evalúa el otro, un ejemplo. Ahí sería también falso. Uy, no coloquemos amarillo porque no quiero morado. Listo. Entonces, resulta que, como dijo Paola, si esta nota, la exposición, es mayor al máximo de esto, ¿cuál es el máximo de escrita, de oral, trabajo y participación? ¿Cuál es el máximo? 5. 5. Entonces,
Si es 5, estas de acá, volvemos y repensamos. ¿La nota de la exposición es mayor que escrita? No. ¿Es mayor que oral? No. ¿Es mayor que participación? No, ¿cierto? Entonces el máximo no me sirve. Porque yo quiero es que esta nota me encuentre un valor que esta nota sea mayor que alguno de estos valores. ¿Cuál es el valor que hace cumplir la condición O? El 3, ¿cierto? Revisen un momento qué pasa en este rango de datos que representa el 3. De las notas de El valor mínimo. El valor mínimo. Verdadero. Si yo le digo que si la nota de la exposición es mayor al valor mínimo de estos datos, ¿cuál es el valor mínimo de estos datos? El 3. Y como yo solo necesito que me cumpla una condición, si yo ubico el mínimo de estos datos, pues automáticamente me va a cumplir de que esta nota de exposición es mayor que alguna de estas. Antes de seguir, ¿lo entendimos mejor por este lado? Sí, profe. O sea, en este caso tendría que Pero cambiar entonces, el máximo al mínimo. Porque Correcto. Daniela, cuéntanos. Ok. para mí es un poco confuso en el sentido de que si yo le doy a la función igual si, paréntesis o, paréntesis, y selecciono G4 mayor a, por ejemplo, D3, D4, que en este caso sería el mínimo, ¿cómo en las siguientes fórmulas me va a validar que vaya del mínimo entre lo que está? Porque no siempre va a estar en la misma celda. Ojo, es que hay dos alternativas. La primera es con sí o cada una. Es decir, si esta nota o, bueno, se abre el sí, paréntesis y el o. Y empiezo a decir, si la nota de la exposición es mayor a la escrita, o si la nota de la exposición es mayor a la oral, o si la nota de la exposición es mayor al trabajo, o si la nota de la exposición es mayor a la participación. Esa es una primera alternativa válida. Lo que pasa es que es muy larga. Lo que hizo Paola y lo que acabamos de decir fue que Paola dijo, si la nota de la exposición, o sea, si exposición, nota de la exposición mayor, ahí no ella no incluyó O, sino de una vez tomó la nota de la exposición y le dijo mayor al mínimo de estos datos. ¿Cuál es el mínimo de esos datos? 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Colocar la nota máxima de estas 3 primeras notas, de la de participación, trabajo y oral, perdón. Miremoslo aquí abajo. Miremoslo con... listo, miremoslo acá. Miremoslo acá con la señorita María Margarita Torres Campos, que dice que en este caso, les recuerdo que esas no son las respuestas, son unos datos ahí colocados para tratar de entender el ejercicio. La nota de la señorita María Margarita fue un 3 en la exposición. Y si yo le digo que la nota de la señorita María Margarita es mayor, ¿cuál es la nota menor de estos 3? 2.5. El 2.5. 2.5. Si eso es mayor a alguna de estas notas, o mírenlo de esta forma, si el dato de acá es mayor que el valor más pequeño de acá, entonces ahí vuelvo y me cumple la condición y debo colocar la máxima nota entre las 3 primeras. ¿Es un poco más claro ahí, Daniela? ¿O sigue siendo confuso? Sí, es más claro. Listo. No, es más claro. O sea, y sí, igual yo tengo que hacer mi prueba lógica poniendo la exposición mayor que el mínimo con el rango de los datos o el conjunto de los datos que voy a tomar para que compare. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué llega
a ocurrir en caso de que eso no sea verdad. O sea, un ejemplo, digamos que acá no sea 2,5, sino que sea un 3. Aquí todos tienen 3. Y resulta que la función empieza, si la nota de la exposición es mayor al mínimo que hay acá. ¿Cuál es el mínimo que hay acá? Como todos son 3, pues el mínimo es 3. Y 3 no es mayor que 3. O sea, ahí no cumple. Ahí no cumple. Porque no le dije mayor igual. Yo le dije mayor. Y 3 no es mayor que 3, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar a la siguiente condición, o sea, se olvida de esta primera porque no cumplió y se pasa a la siguiente condición que dice, si la nota de la exposición es igual al promedio de las 3 primeras notas, es decir, si este 3 es igual al promedio de estas 3, ¿cómo hago yo para saber eso? Dos cosas. Pues si todos los datos son 3, pues el promedio es 3, porque es la suma dividido entre las notas, entre la cantidad de notas. Pero cuando hay valores diferentes, ustedes pueden mirar acá en la parte de abajo donde dice promedio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo logran ver? Acá abajo. Sí, señor. Sí se ve, sí, señor. Entonces dice que si la nota de la exposición es igual al promedio de estas, en este caso sí lo cumple, porque 3 y el promedio de esto es 3, ¿qué va a ocurrir? Que tengo que colocar la nota mínima de las 3 primeras notas, o sea, la nota mínima de estas 3 que sería 3, y eso me daría el valor del examen para la señorita María Margarita. Ahora miremos un caso en el que nos toque, en el que nos rechacen tanto la nota que cumple que sea mayor al mínimo de los datos y tanto la nota que no sea igual al promedio. Entonces, ¿cuál nos rechazaría? Esta de acá, por ejemplo. Miremos lo siguiente. Estoy con la señorita Viviana y la función empieza a evaluar y me dice, señorita Viviana, su nota de exposición es 3,5. Ese 3,5 es mayor al mínimo que hay acá. ¿Cuánto es el mínimo? 3,5. Entonces, no es mayor. ¿Qué va a hacer? Se va a pasar a la otra condición, que es, si esa nota de la exposición es igual al promedio de las 3 primeras notas, ¿cuánto es el promedio de estas 3 notas? 3,7. 3,7. Entonces, 3,5 es igual a 3,7. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Como tampoco cumple esa, entonces se va a ir a la última parte de la función y me dice, como no cumplió ninguna de esas dos, que es lo contrario, coloque el promedio de esas 3 notas, que sería el 3,7 de esas 3 primeras notas. ¿Es un poco más claro? Sí. Listo. Entonces, la invitación es que, por favor, los que tienen alguna falla, los que no la han hecho, con base a lo que hablamos ahorita, súbanlo o corríjanlo. Y con esto, pues ahora formalmente pasémonos a la clase del día de hoy. Clase 7, que ya estaba publicada en el Classroom. Preguntas de Rodmari. Cuéntame, Rodmari. Y Patricia. En orden, Rodmari. Yo sí tenía un error. Yo tenía un error justamente con esa columna, entonces lo vuelvo a subir. O sea, Sí. yo igual lo subí con ese error. Sí, dale, lo pueden subir de nuevo. Ok, listo. La idea es que, bueno, yo en lo posible, para esa actividad sí, para las actividades anteriores que voy a calificar, no, salvo que yo vea que realmente hubo mucha confusión.
O sea, y ese entiendo que fue por un error también de que no escribí que 3 primeras y porque es un poquito más enredado y todo el tema. Pero la invitación es que lo suban, ¿listo? Sandra, ¿ibas a preguntar algo, creo? Voy a hacer la misma pregunta. Ah, listo. Listo. Bueno, entonces, volvemos por acá. Nos falta, bueno, hay otra función de la familia sí que se llama sí error. Esa función sí error lo que hace es, bueno, primero le acceden dos argumentos. ¿Por qué digo dos argumentos? Porque me entra un valor y un valor sí error. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar un valor y si el resultado de ese valor, de esa operación, de esa celda, etc., es un error, voy a cambiar el nombre de ese error por uno que yo quiero asignarle. ¿Me explico? Resulta que hay una serie de errores en Excel, que son estos de acá. Que le salga numeral ND, numeral NA, valor, referencia, división por cero, numeral número, nombre o nulo. O sea, todos esos son errores posibles en Excel. Entonces, miremos lo siguiente acá abajo. Ustedes notan que la fórmula texto, ¿qué pasa con fórmula texto? ¿O para qué era fórmula texto? Empecemos recordando eso. Para mirar la fórmula que estamos aplicando en una celda. Listo, correcto. Entonces, si yo le pongo acá, por ejemplo, un nombre, le pongo, no sé, Lucas, ¿será que me sale algo en fórmula texto? No, porque no está generando una fórmula. Exacto, su nombre se llama fórmula texto. ¿Hasta cuándo tenemos plazo si lo podemos subir? La idea es que lo suban de aquí a mañana porque yo espero calificar todo de aquí a mañana. No mentiras, pues suban lo que puedan. Lo importante es que no se me atrasen mucho. Porque pues si ya se me atrasan más de 3 días, yo ya no tengo cómo justificar una buena nota y me toca colocarles pues notas mucho más bajitas. Y pues se tiene que cumplir con pues un cierto promedio para calificar, para clasificar, para certificar, perdón, que es que el 90% de las notas se deben haber presentado. Listo, entonces, volviendo por acá. Entonces si yo le digo Lucas, como me lo dijeron efectivamente, como no es una fórmula, su nombre se llama fórmula texto, pues efectivamente no me va a salir nada. Si resulta que yo le digo igual, que es como empiezo una fórmula, pues ya ahí sí me debe tomar cualquier cosa que yo quiera meter en esa celda. Entonces yo le voy a decir igual, no sé, el 5 solito, perdón. Y miren que ahí me toma el 5 solito. Ahora, resulta que, miremos los que están acá abajo. Yo les he estado mostrando, o a veces dejo la fórmula texto, de manera que no se vea nada, para que no salga estos errores, pues que no se ven muy bien presentados. Pero bueno, lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Resulta que para yo acceder a la función si error, bueno, para acceder más que para entenderla, me corrijo, para entenderla más que acceder a la función, primero nos debe salir un error. Porque normalmente nosotros no pensamos en hacer fórmulas basadas en que nos va a salir un error. Pero nos pueden salir. Algunos nos salen por mala aplicación de las fórmulas. Otros nos pueden salir por la naturaleza de la información. Ya me explico qué pasa con eso. Resulta que yo quiero cambiar ese n, numeral n/d por, no sé, un ejemplo, no existe. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ahí donde está el error, en la celda donde se reporta el error, o sea, acá donde me está saliendo visualmente, yo entro y antes de fórmula texto, en este caso le digo sí.error, que es básicamente decir, si hay un error, ¿en dónde? En el valor de fórmula texto de C14, es decir, me está sacando la fórmula en texto de la celda C14. Si hay un error con eso, entonces, punto y coma, cambie ese ND, ese valor sí error, por algo que usted le quiera colocar. Entonces yo le digo, no existe.
Para el caso de esta función, sí error tiene cierto limitante y es que sí toca cerrar el paréntesis. Resulta que no es muy difícil tampoco preocuparse por el paréntesis porque pide dos valores. Entonces ya sabemos que hay uno de apertura y uno de cierre, salvo si yo hago acá como en la fórmula otros paréntesis. Entonces yo le doy Enter y efectivamente me cambia ese ND por no existe. Cuando yo cambie el dato que hay acá, que no es una fórmula por una fórmula, es decir, si yo le digo igual 4, él automáticamente va a hacer este proceso. Si hay un error en la fórmula, permítame un momento. Gracias. Resulta que me va a decir, si hay un error en la fórmula en C14 aplicando fórmula texto, si hay un error, voy a decir no existe. Pero si el error no está, pues aplique directamente lo que usted quería colocar aquí en el apartado de valor, que en este caso era la fórmula texto de C14. Por esa razón, cuando yo le ingresé igual 4, me cambió automáticamente a la fórmula texto de lo que hay acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Sí, señor. Listo. ¿Qué utilidad le pueden dar a eso? Resulta que si yo les digo que tengo 5 y lo divido entre 0, pues la división por 0 no existe. Puede ser que, un ejemplo, digamos que... voy a colocar acá un ejemplo que puede ser salido a la realidad. Que diga, ejemplo, acá son no notas, sino son fallas. Y acá sean 4, 3, 4, 5 y 5. Entonces digamos que estas son las fallas, en este caso, las fallas que se tuvieron, un ejemplo. Y yo por acá digo, bueno, entonces, este estudiante me falló, bueno, este estudiante no. Digamos que acá aparece un 0, porque es que el ejemplo que le pondría sería al revés. Digamos que acá no aparece nada. Y acá sí hay un 3, un 2, un 8 y un 2. Y yo procedo a utilizar 4. Le borramos acá porque si no va a aparecer. Y yo le digo acá que yo quiero sacar esto de acá dividido en esto de acá. Y llego yo y arrastro. Y resulta que yo encuentro resultados, obviamente aquí, en este rango, porque estoy dividiendo por un número diferente a 0. Cuando yo hago una división por 0, pues como la división no existe, me va a botar uno de los errores que estaba acá, que es el de división por 0. Entonces, ¿yo qué hago? ¿O qué es lo que debería hacer? Desde donde inicio mi fórmula, pues en este caso la estoy iniciando acá, digamos que yo la puedo colocar más bien por acá, dejo el espacio en blanco. Como yo estoy arrastrando esta fórmula hacia abajo y yo no quiero que me aparezca en algún determinado caso que acá haya una celda en blanco, que no me aparezca esa división por 0, pues yo me paro desde la primera celda y le digo sí, error. Abro el paréntesis y él lo que va a evaluar es la operación de coger A14 y dividirlo en B14. Si encuentra un error, por favor dígame, hay un error. Si no lo llega a encontrar, pues sencillamente va a aplicar A14 sobre B14. Y yo deslizo y noten cómo acá la fórmula, miren que es igual para todos.
Lo que pasa es que como aquí hay un error porque es división por 0, yo no quiero que me salga eso de numeral división por 0, sino que me diga hay un error. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces pasémonos ahora al formato condicional. Resulta que, ¿ustedes recuerdan eso para empezar? ¿O alguien lo recuerda? Levanten la mano los que lo recuerden. Nidia y Cristian. ¿Tan poquitos? Nicolás. 3 nomás. Listo. 5. Bueno, está bien. Esto estaba en la prueba diagnóstica, en la prueba de conocimiento. Ahora yo les cambio la pregunta. Levanten la mano los que en esa prueba de conocimiento colocaron los formatos manualmente. Es decir, se pusieron a revisar las condiciones. Daniela, Vanessa, María Alejandra. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a tocar un poquito de esos temas paso a paso para irlos entendiendo y para ya poder automatizar precisamente esos procesos. Resulta que yo tengo aquí un rango de notas y yo le puedo aplicar un formato condicional a ese rango dependiendo de lo que yo quiera decir. Entonces, un formato condicional lo que hace es resaltar celdas o rangos de celdas interesantes. En este caso, interesantes es que cumplan con ciertas condiciones. Y dice, puede utilizar barras de datos, escalas de color, iconos, etcétera, etcétera. Y me va a resaltar solamente las que me cumplen la condición. Las que no me cumplen la condición, pues no tendrán formato. Entonces, resulta que yo puedo decir que quiero buscar los datos de las notas que sean mayores a 12. ¿Cuál resaltaríamos? ...19, 20, 18, 17, 17 y 13. 19, 20, 18 y 17. 17 y 13. Y 13. Listo. Entonces, yo puedo decir que tomo este rango de notas y en el apartado del menú de inicio, en la opción de formato condicional, acá donde dice, le voy a dar clic y me voy a ir donde dice reglas para resaltar celdas. Como yo quiero preguntar es mayor que, voy a ir a es mayor que y le voy a decir que me busque las que sean mayores a 12. Perdón, ¿sí están viendo lo que me aparece en pantalla? No, ¿cierto? No, no se ve. No, señor. He tenido el problema todo el día. Voy a copiarles acá. Les debe salir un formato parecido a este. Entonces, ahí donde dice, donde está el 12, pueden sencillamente escribir el 12. Me fui por otro lado. Escribir el 12 o irse a donde yo coloqué el valor 12, que en este caso fue en la celda B14, y ahí me van a salir unas opciones que dicen con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Si le dan a la flechita que hay hacia abajo, van a encontrar otras opciones que se llaman relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, bueno, etc. Van a elegir si quieren, pues por facilidad yo escogería, o por como coloqué un amarillo al lado para comparar, pues yo le voy a colocar un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y le digo aceptar. ¿Y eso qué hace? Que las celdas que sean mayores a 12 me las resaltó. Pregunta, Laura.
¿Cómo es que sacaste ese cuadrito, esa opción? Te vas, seleccionas el rango y te vas a formato condicional. Y en O sea, selecciono todas las notas. Sí. Y en ese formato condicional vas a encontrar uno que dice reglas para resaltar celdas. Okay. Y ubicas el que dice es mayor que. Ok, sí, ya lo encontré. Listo. Entonces ahí le colocas efectivamente el 12 o seleccionas el valor donde tengas ingresado el 12. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo digo que este 9 que está acá me equivoqué y no era un 9 sino la nota era un 19? Miren que como está el formato ahí predispuesto, inmediatamente me toma el resaltamiento de la celda porque es mayor que 12. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, digamos que nos vamos a ir ahorita a la columna de precios. Y en la columna de precios yo voy a decir que voy a buscar el precio que sea menor a 2.200. No, a 1.200, pongámoslo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente igual. Selecciono el rango de datos, me voy a ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas y en vez de decir es mayor que, le digo es menor que. Y yo voy a elegir la celda o escribo 1200, perdón, y le puedo dar un formato el que pues elija de acá, relleno rojo claro, relleno amarillo, relleno verde, etc. Entonces le voy a dejar con el relleno rojo claro y le doy aceptar. Listo, pregunta María Alejandra. Profe, para cuando tú estás seleccionando allá arriba que pones el 1200, cuando tú seleccionas la casilla que le pones el condicional, ¿se puede colocar el valor o solo siempre va a quedar el número de la casilla en donde está el valor? Puedes O sea, colocar los dos. El valor directamente, o sea, el 1200 ingresado manualmente, o si ya tú lo habías ingresado en una celda, coges la celda. ok, dale, gracias. ¿Listo? Ahora, entonces, eso por un lado. A ver, listo. Ahora, en el apartado acá de fecha, donde dice columna de fecha, resulta que quiero que miremos lo siguiente. Vamos a irnos un momento acá a la opción de formato, en la parte de arriba, formato, y vamos a ir a la opción que dice más formatos de número. Debe haber salido, sí, ahí sí se ve, debe haber salido un cuadro que me dice que hay una serie de formatos de celda, en el cual está categoría de general, número, moneda, etc. Resulta que hay una que dice personalizada. Esa personalizada, como tal, yo puedo encontrar unos valores muy parecidos a unas fechas, pero no tienen el formato de fecha. Es un formato personalizado que visualmente parece una fecha, pero no es un formato de fecha. Los formatos de fecha son los que están exactamente donde dice fecha. ¿Y qué opciones puedo tener yo para mostrar las fechas? Puedo tener la opción del mes, día y año, o la opción de colocar el día, bueno, como tal, si es lunes, martes, miércoles, a eso refiero con el día, el mes, el día como tal en números y el año. O colocar primero los años, luego el mes y luego el día, y así sucesivamente yo puedo tener cantidad de opciones de colocar las fechas. Y todos estos sí son formatos de fechas. ¿Por qué les explico esto primero? Resulta que acá hay una opción en el formato condicional, en reglas para resaltar celdas. En esas reglas para resaltar celdas hay una que dice una fecha. Y en esa una fecha tiene que coincidir el formato que hay acá con el formato de fecha.
¿Hasta el momento vamos bien con lo que acabo de explicar? Sí. Sí, señor. Listo. Vamos a ver una función nueva que se llama hoy. Resulta que la función hoy me puede colocar a mí, me coloca a mí exactamente la fecha del presente día. Es decir, si yo le digo igual hoy, abro un paréntesis, solo necesito abrir uno y le doy enter, él me coloca automáticamente la fecha del día de hoy con el formato de mes, día y año. Es decir, 4, el primer 4 corresponde a abril, el segundo 4 corresponde al día y el tercero pues obviamente al año. Resulta que si yo quiero colocar la siguiente fecha, o sea la fecha de mañana, yo puedo, como es un número, recuerden que con la función contar, eso es tomado como un número, yo puedo decir, bueno, esta fecha, súmele 1 y lo que me va a sumar es exactamente un día. Y yo puedo arrastrar y listo. Tengo días desde el 4 de abril hasta el 14 de abril. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora yo puedo seleccionar ese rango, puedo irme a formato condicional, reglas para resaltar celdas y me voy donde dice una fecha. Y donde dice una fecha me debe salir un cuadro como el que me salió con el de mayor. Ahí sí me salió, cosas de la vida. Entonces, yo le quiero decir, ahí donde dice ayer, vamos a seleccionar o vamos a desplegar esa lista que hay ahí y le decimos que me resalte la fecha de mañana y le doy aceptar. Y eso me hace automáticamente resaltar la fecha de mañana. Puedo resaltar la fecha de una semana, es decir, primero lo siguiente, por ahora vamos a hacer solamente una regla, podemos meter varias reglas. Acá vamos a ir explicando primero con una sola regla y luego cuando tengamos varias reglas para que me diga, por ejemplo, que me resalte hoy con un color, mañana con otro color y etcétera. Pero por el momento con una sola. Entonces, por acá, resulta que en este formato de fecha, yo le puedo, para yo colocar, ojo, para yo cambiar o para reasignar el formato, les sugiero que vayan primero a formato condicional, se vayan donde dice borrar reglas. Eso sería para el caso en que el formato no les haya gustado. Borren precisamente la regla que acabaron de colocar, de que les saliera con relleno rojo, etc. Hay dos opciones, borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. Si es borrar reglas de toda la hoja, también se me va a borrar lo que hice en precios y lo que hice en notas. Entonces precaución porque ustedes pueden tener 20 formatos condicionales, lo hayan cuadrado muy bonito y le dicen borrar reglas de toda la hoja, pues les borra todo. Entonces, moraleja acá, traten de usar siempre borrar reglas de las celdas seleccionadas. Al hacer eso, el formato condicional desaparece. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora, yo voy a ir, de nuevo, selecciono el rango de las celdas, voy a formato condicional y le digo reglas para resaltar celdas y me voy a donde dice una fecha. En una fecha le voy a cambiar el ayer y le voy a decir la opción que dice esta semana. Le doy a esta semana y le doy a aceptar. Y miren lo siguiente. Resulta que acá me está seleccionando el día 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. En el calendario, el 9 de abril exactamente es un sábado. No me toma el 10 de abril porque para Excel el primer día de la semana es el domingo. Por lo cual no me toma ese 10 de abril.
y les puede servir a ustedes para que tengan un control de lo que tengan que hacer cada día. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Nos vamos ahora a la columna nombres. Resulta que en la columna nombres, como esto es un texto, yo le quiero decir, por ejemplo, que ubiquemos que resaltemos las personas que se llamen Martín. Entonces yo voy a ir donde dice formato condicional, reglas para resaltar celdas, y tengan cuidado con lo siguiente. En es igual a, utilicen números. Cuando vayan a hablar de textos, váyanse hacia donde dice texto que contiene. Y en texto que contiene, aquí no tienen la necesidad de usar las comillas y le dicen, por ejemplo, Martín. Y para ese Martín, digamos que yo ya estoy cansado de los formatos rojo, que estoy cansado del formato amarillo y no se está viendo, ¿cierto? Listo, ya les comparto. O sea, bueno, ya les muestro aquí una imagen. Señor papá. Entonces, bueno, es prácticamente la misma imagen que teníamos ahí arriba, pero lo que quiero que hagan es que en la flechita que se encuentra acá, la desplieguen y le digan formato personalizado. Cuando le dicen formato personalizado, les debe aparecer una tabla que se llama formato de celdas. La tabla es así. Esa tabla se presenta de la forma que ustedes ven ahí. ¿Sí le salió esa tabla o no le salió la tabla? Sí, señor, sí salió. Sí, profe. Primera pregunta. Si yo le quiero, miren que hay unas opciones que se llaman número, fuente, borde y relleno. Si yo quiero cambiar, si yo sé que le quiero decir que donde está Martín, me coloreé el fondo de morado, ¿a dónde me creen que me tengo que ir? ¿A número, a fuente, a borde o a relleno? Relleno. ¿Por qué? Porque relleno es para el fondo. Si fuera para el color de la letra, Fuente. 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 Porque fuente es sinónimo de tipo de letra. Entonces váyanse hacia relleno. Y en relleno, esperen porque a mí me toca volverlo a hacer. Y en relleno van a escoger el color que ustedes deseen, de ese panel de colores que aparece ahí. Entonces yo voy a escoger el morado, que es el último que está en la esquina inferior derecha. Y me voy a ir a fuente porque yo también quiero cambiarle la fuente a Martín por una de color blanco. Y adicionalmente, el estilo que yo quiero es que sea en negrita. Ahí mismo dice en negrita. Ya con esto hecho, le digo aceptar y le digo Martín y le digo aceptar nuevamente y a Martín se le cambia el formato que yo le puse, que fue el fondo morado, letra blanca en negrita. ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. ¿Alguien con problemas para hacer eso? No, profe. No hasta ahora. Todo claro, listo. Ahora, vamos a
Como les dije, se pueden colocar varias reglas, pero por ahora vamos a trabajar de a una regla. Vamos a borrar la regla que acabamos de colocar. Entonces, de nuevo, seleccionamos el rango, vamos a formato condicional y le decimos borrar reglas, borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Si le dan a las reglas de toda la hoja, se borró lo que se hizo en fecha, precio y notas. Entonces, reglas de las celdas seleccionadas. Y ahora, resulta que yo quiero decir lo que hay acá. Búsqueme lo que está en blanco y póngame cualquier color. O sea, resálteme las celdas que están en blanco. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar el rango de datos, van a ir a formato condicional y le van a decir nueva regla, que es la que se encuentra acá en la parte de abajo por encima de borrar regla. Cuando le dan nueva regla, les debe aparecer una tabla que ya les digo cómo debe salir. Esa tabla debe tener una presentación así. ¿A todos les sale esa tabla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando les salga esa tabla, van a escoger la segunda opción que se llama aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Resulta que se les va a cambiar un poquito esa tabla y les va a quedar más o menos así. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ir aquí donde dice valor de celda y van a pinchar sobre la lista desplegable. Y van a ubicar una que dice celdas en blanco. Regla acá, celdas en blanco. Resulta que predeterminadamente nos dicen, mire, hay una vista previa y las celdas en blanco van a quedar en ese formato que dice ahí en el cuadradito sin formato establecido. Vamos a decirle donde dice formato, ahí donde está vista previa, dos puntos, un cuadrado, sin formato establecido, y enseguida dice formato, van a darle ahí a formato. Como ustedes quieren rellenar, y ojo, pues van a rellenar obviamente porque no hay ningún texto, van a ir al relleno y colocan el color que ustedes deseen. Y le dan aceptar. Y de nuevo vuelven y le dan aceptar. Y se resalta de esa manera la celda que está vacía o que está en blanco. ¿Hasta ahí algún inconveniente? ¿Todos pudieron hacerlo? Sí, señor, todo bien. Por acá sí. Listo. Vamos a pasarnos ¿a qué? Vamos a pasarnos a la parte de abajo donde nos dice reglas superiores e inferiores. Resulta que no son las únicas reglas que hay en el formato condicional. Yo puedo decir, por ejemplo, de este conjunto de datos, quiero que revisen una cosita primero. A todos les sale en promedio 16, 14, 9, 13, 3, 10, 9, 16, 5 y 14, 4. Sí. Ok, es que creí que había subido el archivo, que era por error. Entonces, resulta que este promedio de acá es sacado con las notas de acá. Entonces yo le voy a decir que a ese rango de notas me voy a formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, y le digo resálteme los 10 superiores. No el 10%, sino los 10
valores más grandes. Y en este caso, acá tiene, si se ve, perdón, miro a ver, si se ve, ahí le dije 10. Si yo le pongo 11, pues me deben aparecer más. Uy, ahí se me fue con un 30 muy lejos. Si yo le digo 12, pues así me deben aparecer. Vamos a mirar algunos casos que, pues, teóricamente son excepcionales. Entonces, listo, yo lo dejo con ese relleno. Le digo aceptar y listo. Ahí hay 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué procedimiento hace Excel para entender esos 10 datos? Resulta que hay dos fórmulas que quiero que miremos que se llaman K punto ésimo punto mayor y K punto ésimo punto menor. Hasta donde me comentaron en la clase de la tarde, porque me preguntaron cómo se llamaba esta función en línea, que la verdad no sabía, me dijeron que la habían encontrado como, para el caso de mayor, como large, y para el caso de menor, como short. Pero, ¿qué es el propósito de ese Késimo mayor? Lo que quiero mostrarles. Resulta que yo de esto de acá puedo sacar el valor máximo, ¿cierto? ¿Con qué función? Con el máximo. Entonces yo le digo igual max. Selecciono toda la celda, perdón, selecciono todos los datos y le digo enter. Y me dice que el valor máximo es 19. Como yo puedo seleccionar o puedo obtener el valor mínimo simplemente con min. Con el min, pues me dice que el valor más pequeño es 8. Pero pregúntense que ustedes tienen una tabla y les pueden preguntar cuál fue la mayor venta o cuál fue la menor venta. Ahí no hay lío. Pero si preguntan cuál fue la quinta mayor venta, con máximo no se puede sacar ni con mínimo. Entonces para eso está la fórmula Késimo mayor. Resulta que yo puedo decir lo siguiente. Si yo le digo igual K punto ésimo mayor y me pide un valor de entrada que es una matriz, la matriz sería el rango de estos datos, porque esto es una matriz. Una matriz tiene datos tanto por filas como por columnas. Yo selecciono esa matriz y le digo punto y coma. Si la fórmula se llama Késimo mayor y yo le pongo 1, ¿qué creen que me salga? El primer valor, el valor más alto. El valor más alto, que debería coincidir con 19. Con el máximo que sacamos ahí, que es 19. Y hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo le digo K punto ésimo menor y le digo, mire, estos son los datos de acá, y le digo punto y coma, 1 de nuevo, ¿qué valor esperan ustedes que me aparezca? 8. 8. Que sería el primer menor, o sea, el más pequeño. Entonces, resulta que si yo quiero sacar pues el listado hacia abajo de todos los datos, pues yo puedo crear una serie de datos para no ponerme a escribir 1, acá 2, 3, etcétera, etcétera. Y le digo acá 1, 2 y 3. Con 3 datos yo ya puedo arrastrar hasta 10. Yo solo necesito los 10 primeros. Y le digo al Késimo mayor, en vez de ponerle ese 1, llamo la celda de A32, le doy enter y empiezo a jalar y ahí hay unos errores. ¿Por qué creen que sea? Porque se corre la matriz también. Se corre la matriz. Exactamente les iba a mostrar eso. Se corre la matriz. Miren, perdón. Miren cómo
¿Qué pasó? Ah, ya. Miren cómo al momento de yo arrastrar, miren cómo la matriz fue pasando originalmente de el rango de F35 a I40 al rango F36, sí, I41, F37, I42, etcétera, etcétera. Por favor, un momento. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues fijar los datos de la matriz. O sea, tengo que fijar todo el rango. Desde donde inicia. No lo vimos, profe. Me disculpan, apagué un momentico el micrófono para decir algo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que fijar todo el rango. Es decir, desde donde inicia hasta donde termina. Y eso me va a permitir a mí arrastrar hasta el 10 y me va a decir cuáles son los 10 primeros. Con los 10 más pequeños hago lo mismo. La diferencia es que acá va en orden decreciente y acá en orden creciente. No fijé, casi lo arrastro. Fijo y me bajo y encuentro los 10 más pequeños. Entonces, miremos acá. Tenemos que de los 10 más grandes hay 3 19 y efectivamente acá hay 1, 2 y 3 19. Luego hay 2 18, 1, 2 18. Luego hay un 17, que es el de acá. Luego hay 3 16, que son 1, 2 y 3. Y hay un 15, que es este de acá. ¿Hasta el momento es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, hay un késimo menor. Entonces, hay los primeros 10 datos que son más pequeños. Entonces, voy a borrar la regla con borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y de nuevo, hago una regla, pero en vez de decirle los 10 superiores, que me haga los 10 inferiores. Y le doy Enter, aceptar, y ahora contemos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 12, 13, 13. Pregunta. ¿Alguien por qué cree que me subraya 13? ¿Qué pueden imaginarse ahí si yo le dije, cójame los 10 más pequeños? Porque se repiten algunos, no sé. Porque se repiten algunos. Entonces miremos lo siguiente. Si hay 13, entonces yo espero que si el 10 terminó en 14, hasta el 13 debe terminar en 14. Y después del 13, que sería el 14, debe haber un valor diferente a ese 14 de ahí. ¿Sí se dan cuenta? El 10 yo paré hasta acá y el 10 era un 14, pero es que él no puede diferenciar de este a este a este porque 14, indiscutiblemente la posición en donde, de 14 y 14 y 14 todos son iguales. Entonces por eso ahí tomo 13 datos, pero en realidad son los 10 en términos de, de valores más pequeños. Entonces, bueno, por acá. Listo. ¿Qué utilidad le pueden encontrar ustedes a esa fórmula de késimo mayor y késimo menor? Para los que de pronto estudian temas de ingeniería les puede ser útil, porque a veces necesitan encontrar la posición de algo que hay dentro de una matriz. Para, por ejemplo, decir en el caso de caso empresarial, que les digo,
la quinta mayor venta o la tercera peor venta, etcétera, etcétera. Eso les va a permitir la función késimo mayor y késimo menor. ¿Hasta aquí claro para todos? Sí, señor. Sí. Listo. Resulta que va a borrar esta regla de acá. De nuevo, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y yo le voy a seleccionar el rango, de nuevo el rango de las notas, de los datos. Y le digo reglas para valores superiores e inferiores. Y le voy a decir que en vez de que me dé los 10 superiores, me dé el 10% de valores superiores. Y le digo aceptar. Y me resalta el 3 19. ¿Por qué me hace esto? Perdón, creo que me ha quedado sin conexión, ¿o no? No, señor, ahí se Listo. escucha. ¿Ustedes recuerdan en estadística una tabla de frecuencias? ¿Más o menos la recuerdan? Me suena familiar. ¿Se acuerdan que es la media, mediana, moda? Habían unos datos, cuente cuántos datos habían de estos, luego acumúlelos, luego sáqueles el porcentaje. ¿Sí lo recuerdan más o menos? Sí, ¿O les señor. suena? Utiliza el mismo principio. Entonces voy a mostrarles acá lo siguiente. Resulta que, bueno, ya tengo acá los datos. Voy a abrir acá a insertar. Y me va a decir, yo le voy a decir, bueno, yo quiero saber todos los datos que hay. Entonces yo voy acá a autocompletar hasta 30. No me va a coger porque solamente seleccioné 28, 26, 27, 28, 29, 30. Yo completo los késsimos. Perdón. Que no jalé. J. Ok. ¿23, 24 son? Ah, ok, es que son 24 datos. 4, 2, 4, perdón. 4, 2, 4, 5, 6. Son 24. Yo me fui hasta 30. Por eso me salía error. Entonces, miro los 24 datos. Y lo mismo puedo hacer con el késimo menor, que lo que voy a hacer es verlos pues invertidos. Aquí termina en el menor y aquí termina pues en el mayor. Entonces, resulta que a ustedes les pueden aparecer todos estos datos de acá. Los voy a copiar un momento, control C, y los voy a copiar por acá solamente como valores. Entonces, clic derecho, opciones de pegado, pegado con valores, 1, 2, 3. ¿Esto se los había explicado ya a ustedes, el pegado con valores? ¿O no? Sí lo hemos visto en ¿Sí? en unos ejemplos. Ah, listo. Entonces, resulta que, ¿qué pasa acá? Noten que yo tengo, ¿qué regla tenía la tabla de frecuencias? Que yo no podía decir, si hay 3 19, pues entonces diga, coloque un solo 19 y dígame que hay 3. Entonces, ¿qué puedo hacer en un principio? Como aquí están duplicados y yo solamente necesito saber los que no se dupliquen, yo puedo seleccionar el rango de estos datos, me voy a ir donde dice en el menú de datos y donde dice herramientas de datos, por acá, van a encontrar una opción que se llama esta de acá, que es unas barritas, es la intermedia, acá hay 1, 2, 3, es esta intermedia que dice quitar duplicados. Le dan quitar duplicados, si sale lo que dice, y le dicen continuar con la selección actual, o sea, con la que tienen, y le dicen quitar duplicados. Y le van a decir,
Ok, acá no me está tomando el 19, entonces pongámosle un encabezado. Entonces pongámosle datos, porque me está omitiendo el primer 19. Entonces selecciono acá, de nuevo, repito, voy a datos, quitar duplicados, acá al que está intermedio, le digo continuar con la selección actual, quitar duplicados, ¿por qué me lo borra? ¿Será que tengo que coger? Creo que tengo que coger entonces desde acá. Cojo desde datos, desde el encabezado. Encabezado datos y los datos están abajo. Colocar, quitar duplicados y sí continuar con la selección actual. Quitar duplicados y ahí sí me lo está tomando. Entonces le voy a decir aceptar y me dice 9 valores duplicados encontrados y quitados. 15 valores únicos pertenecen. De manera que aquí me quedaron los datos que no se repiten. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo quiero saber cuántos 19 hay. Entonces utilizo una función contar punto sí, contar punto sí, que es muy parecida a contar, que me toma valores numéricos y le digo, vea, cuénteme si en este rango de notas hasta acá no incluyan el promedio, punto y coma, el criterio es que hayan, ¿cuántos de esos son 19? ¿Cuántos de ese rango de notas es 19? Cierro acá el paréntesis, le doy enter y si yo lo desplazo hacia abajo, pues obviamente se me va a mover la matriz debido a que no la he fijado. Entonces fijo la matriz y modifico hasta acá. Esto se le conocería pues en estadística como la frecuencia absoluta. Digamos la absoluta nada más. Entonces aquí yo verifico y deben haber 24 datos exactamente. Suma 28. Contar sí. 19 debe haber un error. Seleccioné 12, 12, 17, 16, 15, 14, 5, 14, 8. Suma da 28. Igual suma 28. ¿Por qué si son 24? De 19 hay 3. De 18 habíamos dicho que habían 2, ¿sí? De luego 17, 1, 16, 3. 15 hay 1, 14, 5. 14 hay 4. 13 hay 1. 12, 5 hay 1. 12 hay 2. 11 hay 2. 10, 4 hay solo 1. 10 hay 1. Y 8 hay 1. Ese creo que el 14 está repetido. No, está 14 y 14, 5. Ah, ok. No, pero abajo, mire. Por el que, sí. No tienes 14, 0 y 18. No le corrí el decimal. Lo que pasa es que me lo tomó, cuando no lo corrí, cuando lo copié y lo pegué, no corrí el 14 y lo dejé como 14. No lo dejé como decimal. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sería? El error que cometí ahí es que debía haber dejado todo en términos de qué. Si era 14.0 y acá 14, entonces debía haberlo dejado como 14 simplemente. Por eso me cogió otros 4 de ahí. Entonces ahora me devuelvo por acá, ya para terminar. Gracias por identificarme el error. Y resulta que yo le puedo decir, vea, estos datos, ¿cuántos equivalen del total de los datos? Lo pongo en porcentaje. No es tanto el tema de mirar que esto es estadístico ni nada, sino es que quiero que comprendamos lo siguiente.
Y esto sería, aquí yo lo puedo mostrar acumulado, es decir, el primer dato de acá, este de acá más esto de acá, para que me muestre cómo se va a ir incrementando a medida que van generando los datos. Eso es de estadística, pero quiero mostrarles cómo es que toma el 10%. Resulta que me está seleccionando el 19 debido a que, como el primer dato que tengo yo acá es 19, me dice que, pero ahí cometí el error de no haberlos organizado. Bueno, lo que quiero mostrarles es que mañana les retomo porque para eso toca organizarlos. Pero la idea que es, uno organiza acá los datos y el primer 19 va a acaparar aquí un 10% o un 11% o valores por encima. Si están por encima no pasa nada porque ahí está contenido en esos datos el 10%. Por eso es que está contando los valores 19 en mi tabla de notas. Y así es como va a funcionar. Más que ustedes se pongan a realizar este procedimiento, que acá lo que faltó fue organizar los datos, que se me olvidó porque es un principio de la estadística, es entender a qué hacen referencia con ese 10% de los datos. 10% superior, o en el caso de que diga 10% inferior, pues serían los últimos datos que aparezcan por acá. Hasta el momento, el concepto es claro, el concepto de lo que hace 10% superior e inferior. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, no se preocupen que Sí, no van a señor. tener que hacer una tabla de estadística ni nada de eso, sino que quería explicarles, pero la equivocación que tuve fue no haber organizado los datos. Listo, por el momento dejamos la sesión hasta acá.